En las Sagradas Escrituras encontramos historias que nos dejan maravillados. Una de ellas se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 10. Y me refiero a la historia de Cornelio. Hoy conocerás cómo Dios coordina y dirige la iglesia primitiva a través del Espíritu Santo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios en toda nación, no importa la lengua, no importa su dialecto, no importa su costumbre, si hay alguien que le ama, si hay alguien que le teme, su comunión es con Él. Lectura bíblica, Hechos 10 del 34 al 36. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Buenas tardes. En el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que me impactó bastante. Se refiere a la historia de Pedro y Cornelio. No sé qué tanto puedan ustedes dominar esta escritura, esta historia bíblica, pero en cuanto a mí en lo personal me causó muchas emociones, las cuales tuve que agradecer y glorificar el nombre de Dios, de cómo Dios movió en ese momento todas las fichas, cómo Él tenía control de todo lo que pasaba a través del Espíritu Santo en este momento crucial de la historia del cristianismo, que era el tiempo después de la vida de Jesús, de lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Entonces, como ustedes saben, Pedro estaba prácticamente creyéndose que iba a tener una vida cotidiana, una vida normal, pero el Espíritu Santo era el encargado de poner en acción todas aquellas vivencias que él tuvo con el Señor Jesucristo. Y estaba haciéndolo todo. Me llama la atención la historia de Cornelio, porque Cornelio no pinta nada. Cornelio ni fue discípulo de Jesús ni nada, al contrario. Cornelio es una persona gentil, una persona secular. Cornelio es una persona que pertenece al Imperio Romano, es uno de los grandes del Imperio Romano. La misma Biblia lo describe como un centurión, que podemos entender que es un hombre que está a cargo de 100 soldados. Entonces, me llama la atención cómo él era temeroso de Dios, justo, hacía limosna, hacía obra a los pobres. O sea, él intentaba agradar a Dios. ¿A qué Dios? A ese Dios desconocido, pero que él entendía que era el creador del universo. Y a veces, por eso que es importante, con qué devoción tú quieres agradar a Dios, no importa en el lugar que tú estés. Pero el Dios real y verdadero ve tu intención y Él se encarga entonces de ponerte a ti donde tú tienes que estar. Cornelio entendía que haciendo bien a los pobres, eso le agradaba a Dios. Y especialmente a quien él se dirigía, a ese pueblo que era sufrido, ese pueblo que estaba bajo el yugo romano, que era el pueblo judío, donde él estaba, porque él estaba ejerciendo esa jerarquía que él tenía del imperio en esa aldea, en Judea, en Cesarea. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que él está haciendo llegó a la presencia de Dios. Llegó a la presencia de Dios de una manera especial. ¿Por qué especial? Bueno, al punto de que un ángel se le aparece. Un ángel se le aparece y le dice a él: Cornelio, Cornelio, tu vida, tus ofrendas, tus limosnas a los pobres
ha subido a la presencia de Dios. Lo que tú estás haciendo ha subido a la presencia de Dios de buena manera. Él se queda así impactado, escuchando al ángel, porque él sabe que lo que está viendo no es algo normal, es algo sobrenatural, es algo que no pasa todos los días. Él se queda así con esa tensión y el ángel le dice, entonces mira, hay un hombre llamado Pedro que vive en Jope, el cual tiene su casa cerca del mar. Él tiene cosas que son necesarias que tú sepas, mándalo a buscar, porque él te va a decir a ti muchas cosas importantes que tú tienes que saber. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en ese mismo momento, Pedro, que tiene un hambre extrema y que está esperando la comida, en el mismo momento que el ángel está hablando a Cornelio, Pedro tiene su situación. Es como si fuera una película. Son dos escenas que se están llevando al mismo tiempo. Pedro está en su casa, que está en la azotea, y está esperando que le hagan su cena o su comida. No sé qué es lo que le estaban preparando, pero él está esperando la hora que le digan, ven a comer, Pedro. Bueno, pues estando él esperando, entró como un éxtasis. Oye, cómo Dios aprovecha el hambre de Pedro para mostrarle una verdad absoluta, una verdad, alabado sea el nombre del Señor, cristiana, que revela la identidad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, porque dice que Pedro ve un éxtasis, un lienzo, ve que lo están agarrando por las cuatro puntas, este lienzo, y dentro de ese lienzo hay toda clase de cuadrúpedos. Explico lo que es un cuadrúpedo. Un cuadrúpedo son estos animales regularmente herbívoros, cuatro patas, regularmente son mamíferos, ¿verdad? Por eso atendemos que era caballo que había allí, burro, toros. Bueno, toro no, porque el toro no es un animal inmundo. Pero lo cierto es que cuando Pedro ve este lienzo, él lo que ve es caballos, quizás cebras, ve cocodrilos, ve iguanas, porque ve reptiles, ve aves. Me imagino que habían buitres, que eran una de las aves más de rapiña, aves que no eran de comer, ¿verdad? Quién sabe si había cerdo ahí también. Lo cierto es que él que ve ese lienzo así, escucha la voz que le dice, Pedro, mata y come. Él dice, Señor, no. ¿Qué me estás diciendo? No. Nunca he hecho cosa igual. Soy un hombre que me he guardado la fe, he guardado los principios judaizantes. Soy un hombre judío. No me pida que haga eso, porque yo no puedo comer ni cocodrilo, ni buitre, ni águila, ni cerdo, ni caballo, ni cebra. Yo no como nada de eso. Entonces escucha por segunda vez la voz que le dice, no llames tú común, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí se acaba ese éxtasis de Pedro. Cuando no está él viendo bien, ahí mismo ve unos hombres que están buscando, los hombres que mandó Cornelio, que él ve que están preguntando por él. Que dónde que vive un señor que por aquí cerca, pues nos dijeron. Dice Pedro, miren, el hombre que ustedes están buscando soy yo mismo. Oigan esto. Si él no tiene este éxtasis, él nunca se presenta a esa persona, porque Pedro tenía bien claro que los judíos no se relacionaban con personas gentiles, y lo que lo estaban buscando eran personas soldados, los que lo estaban buscando, con sus atuendos de soldados romanos. Miren el asunto. Pero él no atendió ninguno de sus atuendos, no atendió ninguna de sus diferencias raciales, no atendió ninguna de las diferencias culturales que estaban ahí debajo, esas personas buscándolo, sino que por ese éxtasis que él tiene, mata y come, y no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Él dice, yo soy esa persona que ustedes están buscando. Bendito sea el nombre del Señor. Yo soy esa persona. Y inmediatamente él entonces le dijo, vengan, entren a mi casa. Y cuando están juntos, entonces ahí pasa la conversación. Ahí pasa la conversación importante que revela
todo lo importante de esta historia. En este momento los hombres le describen a Cornelio, le dicen que él es un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre de tal y tal comportamiento. Entonces Pedro dijo, bueno, pues voy con ustedes, iré porque a mí me dijeron en visión que no llame inmundo y que cómo tengo que proceder. Él se fue a caminar con esas personas que en otras circunstancias nunca hubiera caminado con ellos, pero ya Dios preparó el camino, preparó el corazón de Pedro, y Pedro entonces acepta ir con ellos. Cuando llegan a la casa de Cornelio, automáticamente Cornelio sale de agradecimiento, de felicidad, de alegría, se lanza a los pies y empieza a adorar. Como él no tiene ningún conocimiento bíblico ni de Dios, él no sabe que no se puede orar a hombre, pero es lo que te ha agradecido. Pero Cornelio dirige entonces su devoción y dice, no, tranquilo, a mí no me adores, que yo soy hombre igual que tú, párate, ponte de pie. Aquella casa estaba llena de personas romanas, personas gentiles, y Pedro le dice, miren, le voy a decir la verdad, yo no hablo con personas que no sean judías, yo no hablo con gentiles, pero a mí me vino un éxtasis, me vino una voz del cielo que me dijo que tengo que recibirlo y que tengo que hablar con ustedes y que tengo que hablarle cosas que yo sé. Entonces él continúa hablando y le dice, ¿por qué me mandaste a buscar, Cornelio? ¿Qué tú quieres que yo te diga específicamente? Entonces Cornelio empieza a hablar y dice, mira, hace como 4 días a esta misma hora yo estaba tranquilo, estaba reposando, estaba en ayuno, estaba en un momento tranquilo de mi vida. Yo vi una visión que vino un hombre con ropa resplandeciente y él me dijo, Cornelio, Cornelio, tus diezmos y tus ofrendas has subido delante de la presencia de Dios. Envía ahora a buscar a cierto hombre llamado Simón Pedro, que él vive junto al mar en Jope, que él te va a decir a ti lo que tú necesitas saber, y por eso te he mandado a buscar. Realmente yo mismo no sé. La voz del ángel que habló conmigo me dijo esta cosa y yo no sé. Me imagino que tú sabrás qué tiene que decirme, porque el que me dijo que te fuera a buscar es porque tú tienes algo que decirme. Fueron las palabras de Cornelio a Pedro. Al Pedro ver la devoción, el anhelo de escuchar palabras de Dios que tenían esa persona, que para la mente de Pedro esto era algo muy lejano, muy remoto. Pedro jamás se imaginó que personas fuera de Israel, personas fuera de la costumbre cristiana, personas fuera de la costumbre judía, tuvieran interés de conocer a Dios y estas cosas, porque Pedro cree que solamente el evangelio es para los judíos. Entonces Pedro abre su boca y dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios en toda nación, no importa la lengua, no importa su dialecto, no importa su costumbre, si hay alguien que le ama, si hay alguien que le teme, su comunión es con Él. Y por eso yo les voy a decir a ustedes lo que yo he visto y oído, y es acerca de Jesucristo. Es acerca de Jesucristo. Jesucristo, después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, se desarrolló con un ministerio de predicar y de hablar cosas profundas, hablar del amor, hablar de la redención del mundo. Y hizo muchísimas señales, hizo muchas obras, pero los principales de nuestra nación de judía lo entregaron y lo crucificaron y le mataron, pero Dios lo resucitó y Él es el Señor de todos. Ese Jesús es el Salvador del mundo. Empieza Pedro a decirle todo el evangelio y hablarle la grandeza del evangelio, de la vida de Jesucristo, de todas las señales. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mientras él hablaba describiéndole la vida de Jesús, de cómo había vivido, dice la palabra que el Espíritu Santo cayó
sobre todos esos romanos que estaban ahí, sobre todos esos gentiles, y empezaron a danzar y empezaron a hablar en nuevas lenguas y empezaron a sentir un fuego y una cosa sobrenatural que el mismo Pedro se maravilla y dice, pero Dios mío, pero si esta gente han recibido el Espíritu Santo como lo recibimos nosotros, ¿qué impide ahora que ellos también sean bautizados para que tengan parte en el reino de los cielos? Hoy nosotros vemos la vida de Cornelio, esta relación de Cornelio con Pedro, como una iniciativa del poder de Dios, una iniciativa del evangelio al mundo, una iniciativa de que las barreras son rotas, una iniciativa de que no hay ningún impedimento de que este evangelio traspase las fronteras. Y por eso es que hay una profecía que dice, y será predicado este evangelio a toda criatura, entonces vendrá el fin. Estamos en el año 2025. Se están viendo toda clase de señales. Se están viendo toda clase de conductas inapropiadas. Hemos visto la moral de los hombres desmoronarse. Hemos visto cómo la familia ha sido destruida. Hemos visto cómo los gobiernos se han dejado influenciar por manos oscuras para permitir leyes absurdas que van en contra de la naturaleza y en contra de lo que Dios mandó. Hemos visto tantas cosas que aún en la misma naturaleza se ha reflejado los tiempos que estamos viviendo. Todo esto pinta de que el evangelio tiene que seguir siendo predicado, tiene que seguir llegando a más personas, tiene que llegar a Asia, tiene que llegar a esos lugares remotos donde ha sido retenido por tantos años, tiene que llegar a las tierras musulmanas, tiene que traspasar las barreras donde hay gobiernos dictatoriales, tiene que llegar allá a Corea del Norte, tiene que llegar a la India, tiene que llegar a China, tiene que llegar a Rusia. Este evangelio tiene que traspasar todas las barreras para que entonces llegue el fin, para que entonces el número de los redimidos sea completado. Se necesita que este evangelio llegue a toda criatura. Tú y yo que me escucha, somos los portavoces de esta gran noticia. Somos los que tenemos que llevar este evangelio. Así que anímate. Dile a tu compañero, dile a tu familiar, dile a tu vecino, dile a tu compañero de trabajo que Cristo es la solución, que Cristo es el Salvador del mundo, que Él viene pronto a buscar una iglesia santa, sin mancha. Dile al mundo que Cristo es el camino, que es la verdad y es la vida. Él es justamente lo que el hombre necesita. Él es el agua de vida. Él es el pan de vida. Él es la puerta. Él es el pastor, el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Si estas palabras han llegado a ti, comparte. Presiona el botón de like para que llegue a más personas. No te cuesta nada, pero a YouTube le importa mucho que presiones el botón para así él reconocer y recomendar este video para más personas. Así que Dios te bendiga de una manera especial y que Dios te guarde.